doctora. Estoy platicando en vivo y en directo con la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos migratorios, investigadora del Instituto Mora. Ante esta nueva ola de caravanas, de migrantes que buscan llegar al norte y cruzar por México, ante estas deportaciones de las que expertos en derechos humanos me han informado en la frontera, por ejemplo, con Sonora, que han atiborrado los albergues con falta de precaución en plena pandemia del COVID-19 por parte de las autoridades estadounidenses y de las autoridades mexicanas. ¿Cómo ve la incursión de la ultraderecha que busca apostarle a los extremos? Y a los extremos significa ir contra el extranjero, significa ir contra el diferente, significa ir contra el vulnerable. Hoy tuve un debate con este personaje, Carlos Leal, exdiputado del PES, en su momento diputado de la bancada de Morena, que se abraza de Santiago Abascal, el presidente del ultraconservador partido español Vox, cercano al fascismo, cercano al franquismo, y que abiertamente apoyan esto que dicen es el conservadurismo puro o el verdadero conservadurismo. Si así muchas veces criticamos las posturas del PAN, es hoy, en este momento histórico, más peligroso la llegada de Vox, digamos, a México o a Latinoamérica con esta realidad de la que estamos hablando? Es peligrosísimo, Vicente. Estamos hablando realmente de un discurso que donde lo pongas, en el país que lo pongas, porque Vox tiene, digamos, ya se buscan expandir, pero además se están aliando, o sea, la derecha se está aliando, y el aliarse quiere decir que es replicar este discurso y llevarlo a las políticas públicas. Ese es el problema, ¿no? Hacerse del poder, o en la medida que puedan, infiltrarse y hacerse de políticas públicas. Entonces, en el tema de migración, mira, ni siquiera le tenemos que buscar tanto. En plena crisis, justamente, ¿no? Que, como yo te decía, es una situación donde la violación a los derechos humanos en la frontera sur. ¿Dónde has visto a un solo político del PAN, del PRI, del PRD incluso, haciendo algo que pudiera, digamos, contrastar o señalar, o yéndose a la frontera sur, mira, hasta por oportunismo político? No los hemos visto, porque justamente en esta coyuntura que tendrían que poder marcar incluso una línea y haber dado, digamos, cara al tema, ofreciendo posibilidades, dando soluciones o alternativas, simplemente, mira, calladitos, porque es un tema que al final de cuentas lo utilizan y se montan, y por eso me da mucho coraje que le hagan el juego con este tipo de cosas, porque finalmente los detractores sobre todo, digamos, yo no digo solo del presidente, sino del proyecto en curso, pues han hablado como han querido en los medios de comunicación, en los análisis muy sesudos, en lo que tú quieras, pero aquí el punto es que, bueno, los que podrían decir algo porque son senadores, porque son diputados o funcionarios de cierto nivel o en algunos estados, ¿dónde están, Vicente? ¿Dónde están? No han dicho ni pío. Entonces, sí te habla ahí de esta cosa donde brinca por coyuntura, pero la realidad es que este tema viene jalando desde hace mucho, claro, y no han fijado una postura. El problema es que en el ideario de este tipo de partidos como el de Vox o algunos de sus aliados, por ejemplo en Argentina, que tiene una ley de migración bastante avanzada, pero que cuando entró Macri la quitaron, ¿eh? O sea, derogaron muchas de las cuestiones que se habían avanzado, y eso ha ido pasando en varios países de América Latina. Entra un gobierno de derecha, Brasil es el caso, y vamos para atrás con lo que se ha avanzado. Entonces, sí hay un peligro no imaginario, es absolutamente real, porque ya lo estamos viendo y he dado 2 ejemplos y puedo dar los que quieran. Entonces, me parece que nos hicieron un favor, Vicente, porque sacaron la garra suficientemente rápido como para tener elementos o con suficiente tiempo para estar prevenidos, para poder dar seguimiento. Yo me puse a buscar, obviamente, de inmediato, a ver, Vox sobre migración. Vicente, no te puedes imaginar las palabras de desprecio, discurso denigrante, racista, clasista respecto a la migración, en este caso, en el caso de España. Si ese es el discurso que está firmando el PAN,
que va a acompañar, porque se vuelven sus aliados, aunque sea simbólicos, mira, es momento de decirlo en voz muy alta, porque ese discurso, al contrario, si hay gente en México que ya lo tiene, yo no estoy diciendo que se los vayan a venir a poner, pero si hay quien lo tiene, no debemos alimentarlo. No nos ayuda, Vicente, porque es como alimentar a los trompistas, por ejemplo, ¿no? Y eso va contra nosotros mismos, porque además, la última cosita que te digo, esta gente cree que estos derechosos españoles, por ejemplo, ven diferencia entre esa persona humilde y el senador que les está firmando ahí. Los ven igual, ¿eh? Ellos creen que se marca una distancia, se nota nada. O sea, se nota nada y justamente igual con el mismo desprecio, racismo, discriminación, ven a ese que estaba firmando junto a ellos el día de esa famosa foto en el que PAN sacó ya, digamos, el cobre de manera, la verdad, muy oportuna para que nos demos cuenta de lo que están hechos ese partido. Pues yo le voy a pedir a las personas que quieran seguir leyendo y enterándose de sus opiniones sobre este tema que maneja al derecho y al revés, que la busquen, doctora Leticia Calderón Chelius, en Twitter, en @LetiChelius, y yo por lo pronto le agradezco su disponibilidad para hablar con nosotros sin censura en estas trincheras independientes. Gracias, Vicente, y un abrazo enorme a quienes hoy están esperando saber qué ocurre acá en Tlalnepantla, Vicente. Claro que sí, y precisamente sobre